Buenos días, amigos y amigas y hermanos en la fe, paz a ustedes. Mis hermanos, les cuento esta historia. Una ocasión, en una playa, un hombre se ahogaba y el salvavidas no se metía al agua, ya que el hombre pedía auxilio con fuertes gritos. Los bañistas que estaban en la orilla de la playa le exigían al salvavidas: oiga, arrójese, aviéntese al mar, rescátelo. Pero se tardó. El salvavidas se tardaba. Ya cuando aquel hombre estaba sin fuerzas, a punto de ahogarse, el salvavidas se arrojó y lo salvó. Todos cuestionaban al salvavidas, y él explicó que cuando una persona comienza a ahogarse, y si es corpulenta, no conviene tratar de sacarla, porque tendrá fuerzas suficientes y te va a jalar y te va a hundir, y ambos pueden morir ahogados. En cambio, si está débil, cualquier ayuda lo puede salvar. Bueno, pues es cierto, mis hermanos. A veces las personas cuando se están ahogando tienen fuerzas suficientes todavía, y hay gente que trata de ayudarlos y se aferran a ellos, y si no son hábiles, pues pueden ahogarse. Mucha gente ha muerto de esa manera. Y el salvavidas dijo: no, necesito que esté prácticamente débil, casi muriéndose para poderlo rescatar. Bueno, pues vamos a ver un personaje llamado Manasés en el libro segundo de Crónicas, capítulo 33, verso 9 al 13. Y dice la palabra de Dios así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer mal, muy mal, más que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, fíjense que Manasés gobernó Jerusalén por 55 años, pero vemos que cometió todo tipo de pecados, hizo cosas muy malas, perversas, inclusive quemó a varios de sus hijos en el fuego en honor a un ídolo. Amaba la adivinación, metió imágenes, y dice que hacía tantas cosas malas que se excedió en hacer lo malo. Pero él no obedecía a Dios. Dios, por más que lo buscaba, le hablaba, él no obedecía. Él seguía en su vida, en su mundo, y cualquier intento de tratar de convencerlo a que dejara de hacer lo malo era inútil. Y bueno, pues Dios lo dejó que al final hiciera lo malo. Dice Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía. Dios sabía, mis hermanos, que tarde o temprano Manasés lo buscaría. Mientras, no lo va a hacer, pues Manasés tiene todo el control, tiene el poder, tiene dinero, tiene fama, tiene mucha riqueza. Y bueno, pero todo eso terminó. Todo se le acabó y fue llevado a Babilonia como prisionero. Y fue entonces ahí en Babilonia cuando reconoció a Dios, porque dice la Biblia que fue puesto en angustias. Aquí estamos hablando de sufrimientos fuertes, algo que nunca había esperado él. Solamente así, pasando por grandes angustias o sufrimientos, fue el modo que él pudo reconocer a Dios. Y dice la Biblia que oró a Dios humillado grandemente en la presencia del Señor, y Dios lo ayudó. Dios escuchó su oración y lo ayudó a salir de prisión y restaurarlo nuevamente a su reinado en Jerusalén. ¿Por qué tuvo que esperar Manasés a estar en angustias para reconocer a Dios? ¿Y por qué Dios tuvo que esperarlo de esa manera? Porque a veces las personas, mis hermanos, a veces las personas somos muy necias. A veces no queremos cambiar, no nos interesa. La cosa religiosa, lo que tiene que ver con Dios, no nos llama mucho la atención. Y Dios, con su amplia paciencia que nos tiene, dice: bueno, voy a esperarte. Voy a esperar el tiempo para cuando tú realmente me necesites. Y bueno, pues ahí estaba el caso de Manasés. También pasa hoy en día con muchos de nosotros. Muchos de nosotros, cuando tenemos poder o tenemos alguna ocupación fuera de Dios, no nos acercamos a Dios. Ni siquiera vamos a la iglesia, ni acudimos a los cultos.
y a las oraciones menos, ni a las reuniones de la palabra tampoco. Es decir, cuando una persona siente que no tiene necesidad de Dios porque tienes buen trabajo, tienes buena salud, tienes una bonita familia, tienes donde vivir, tienes todo, parece que no hay necesidad de buscar a Dios. Y Dios como que dice, bueno, te voy a esperar el momento propicio. Y a veces uno, mis hermanos, está con esa persona, ándele, vamos a la iglesia, lo invito a la iglesia. No, no hay respuesta. Y así nos podemos pasar años y años con alguien, insistiendo, y no pasa nada. Más algunos, fíjate que como Manasés necesitan apenas estar en angustia. Y aunque se oiga fuerte o se oiga mal, es una triste realidad que hay personas que necesitan estar en angustias para reconocer que tienen necesidad de Dios. Y esas angustias pueden ser, por ejemplo, estar atravesando por una enfermedad terminal, o estás a punto de tener un divorcio, o tienes un problema muy serio con la autoridad, o te van a meter a la cárcel, o bueno, estoy hablando de cosas muy fuertes, muy serias, que a veces no esperamos que esto nos pase, pero a veces tiene que pasar esto, mis hermanos. Lamentablemente y tristemente lo digo, que no quisiéramos que esto fuera así. No nos gusta que esto sea así, ni de esta manera. Mas, sin embargo, Dios trabaja así. Dios trabaja así con algunas personas. ¿Y cómo intervenir nosotros en los planes del Señor? Si Dios quiere trabajar así, si Dios quiere esperar que fulano, manganita, esté en angustia para sentir la presencia del Señor, porque ahora sí lo van a buscar, bueno, pues es la forma en que Dios trabaja. Algunos, por ejemplo, entramos a la iglesia sin necesidad de problemas, entramos así solitos. Otros lo hicimos por una invitación que alguien nos hizo. Pero también muchos estamos porque tuvimos enfermedades, accidentes, estuvimos a punto de morirnos y entonces reconocimos la necesidad de Dios. Bueno, pues hermanos, no esperemos atravesar por un momento tan fuerte como lo vivió este hombre. No desprecies el llamado del Señor. Bueno, Él solo quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, igual como lo quiso hacer con este rey. Por ejemplo, Pedro tuvo que hundirse en el mar para pedir ayuda a Jesús, cuando el Señor le dijo, ven. Y entonces Pedro empezó a hundirse. Solamente hundiéndose le dijo, te necesito, como diciendo, ayúdame, Señor. El apóstol Pablo tuvo que quedar ciego por 3 días, y fue el modo que él aceptó y entendió perfectamente que necesitaba de Jesús. Bueno, mis hermanos, pues muchos de nosotros ocupamos hoy en día del Señor. Y así como la anécdota del salvavidas, a veces Dios nos deja que estemos casi para morirnos, casi hundiéndonos. Y cuando llega el momento preciso, nos echa la mano y nos saca de esa enfermedad, de ese problema, de esa angustia, y nos pone sobre piedra firme. Dios así trabaja a veces. No digo que siempre, pero Dios trabaja así. Tiene que esperar el momento propicio para podernos salvar. Yo espero que esta palabra te sirva. Mi deseo es que el Señor te